Buenas noches, señores. Quisimos hacerle un en vivo. Yo iba a hacer el en vivo para preguntar cómo van los temas de espiritualidad, lo que le estamos trayendo, el experimento que hice la última vez que fuimos con el cigarro, las manifestaciones que hubieron. Les pedí a unos cuantos antes del en vivo que se conectaran. No sé si estará en su disposición hoy conectarse, pero quisimos traer un tema diferente, mi amigo y yo. Él es psicólogo, ustedes saben que yo soy médico, ya lo he dicho varias veces, y queríamos traer un tema de la esquizofrenia. Él hará el rol del papel de las personas de la psicología que verdaderamente no dominan ese terreno y por ende dice que eso no existe, y yo tocaré el tema de la espiritualidad. Entonces, queremos que se unan para que sea de provecho, para que vayan aprendiendo y nos dejen aquí en la caja de comentarios qué ustedes piensan de ese tema. Él va a introducir qué es la esquizofrenia y cómo luego entonces nosotros vamos a empezar a debatir el tema, cómo se remonta a la espiritualidad y cómo verdaderamente se trata en la psicología, que aunque no lo trata la psicología, lo trata directamente el psiquiatra, pero por lo menos él tiene los conocimientos básicos para poder debatir el tema. Bien, buenas noches. Creo que ya muchos me conocen, ya Franklin me ha presentado varias veces. Mi nombre es José Manuel Rodríguez, licenciado en Psicología General. Bueno, la esquizofrenia no es más que el trastorno donde la persona pierde la capacidad de raciocinio, es decir, la capacidad de comportarse adecuadamente, de pensar, y esto lo conlleva a perder el total contacto con la realidad. Es decir, que esta persona con este trastorno no puede conectarse con la realidad, vive en su propio mundo, para que me puedan entender, ¿verdad? Es decir, las personas que sufren este tipo de crisis, llega un momento que una persona con una crisis, con un trastorno de esquizofrenia, puede incluso agredir hasta a un familiar. Cuando le da una de estas crisis, por eso es que es muy importante y hay que tener mucho cuidado cuando usted tiene un familiar con esquizofrenia, porque tienen que estar medicados. Si no están medicados, son personas que pueden ser hasta peligrosas a todas las personas que están a su alrededor. Entonces, es muy importante que, identifiquemos los síntomas. Son comportamientos, personas que pueden llegar a comportarse de una manera agresiva, pueden decir cosas incoherentes, o sea, una desconexión total con la realidad. Esto es lo que definición de lo que es la esquizofrenia. Lo que pasa es que la esquizofrenia, yo como médico la puedo definir también, aunque mi papel aquí en el en vivo será hacerle la contraparte a la psicología. Pero la esquizofrenia, la persona entra en un núcleo donde él eh, se vuelve a asociar, no antisociar, se vuelve a asociar, no comparte con la sociedad. Eso es lo que significa asociar, que no comparte con la sociedad. El antisocial es una persona que odia a la sociedad y hace cosas para dañar a la sociedad. Y está consciente de lo que hace. Exactamente. Entonces, el esquizofrénico no está consciente de nada de eso porque tiene un daño que es de origen neurológico y es imposible tratar la causa porque no sabe cuál es el origen. Ambientales, puede ser genético, pero mayormente, bueno, sí se da por genética siempre, pero hay otros detonantes. Puede ser un problema grave de una situación que le haya afectado mucho, que lo haya impactado. Puede ser que la persona desarrolle un trastorno, porque recuérdense que todo eso está en el cerebro y el cerebro asimila de manera diferente cada emoción. Entonces eso puede causarle un impacto tanto en ese tipo de esa atmósfera, en ese aspecto, que puede hacer un daño grande. ¿Qué pasa con el esquizofrénico? El esquizofrénico tiene una particularidad en el mundo de la espiritualidad, igual que el bipolar. Cuando el bipolar ya está de una manera que está muy decompensada, que está muy descuidado, también comienza a tener alucinaciones.
delirios. Entonces, el esquizofrénico hace una, una alucinación, pero muy grave. Y para él es real. Cuando él lo Entonces, siente, él cree que eso es real. exactamente. Entonces, el problema está en que ellos comienzan a oír voces de que alguien le está hablando, de que alguien le hace esto, de que alguien le hace aquello, de que alguien dice que haga esto, que cometa un crimen, que se tire de una planta, que haga todo ese tipo de cosas. Entonces, hay una situación de que a veces la manifestación es psicológica o psiquiátrico, pero hay veces que la manifestación es espiritual. ¿Por qué es? Vamos yo a empezar por la espiritual. Porque hay entes que aprovechan que tú tienes un trastorno, al igual como la depresión, al igual como lo es la bipolaridad, donde el ente comienza a nutrirse de tu baja autoestima, de tus problemas mentales. Tú sabes que lo que se alimentan de la mala energía de nosotros, como la depresión, el estado de ánimo bajo, las enfermedades, todos esos entes que se alimentan de ese tipo de enfermedades, de ese tipo de características, son los del bajo astral. Entonces, esos entes están ahí metiendo ese sonidito de que a esto, a aquello, causa daño, miéntele a tu familia, dile que no es real, dile que tú tienes un amigo imaginario porque se hacen un amigo imaginario. Eso es el problema más grande, de que ellos se hacen un amigo imaginario. Entonces, ahí está el problema de que sí hay ciertos aspectos donde ellos sí se vuelven eh, patológicos, pero a un nivel patológico nada más psiquiátrico. Pero hay otras veces que el nivel no es patológico y que el nivel es espiritual, porque le están dando órdenes desde más allá, porque saben que sufren de esa patología y que tienen un trastorno neurológico a nivel cerebral que quizás se les desarrolle en cierto sentido y ellos estén viendo otra cosa. Porque hay ocasiones que estos esquizofrénicos sí lo ven, porque ellos se le hacen presente para poder influenciarlo y decirle, yo soy fulanito de tal, a tal cosa, a tal cosa, a tal cosa y a daño. Entonces, si hay una diferencia a veces entre lo psiquiátrico o lo psicológico y lo espiritual. Porque a veces sí dicen que oyen voces, pero tú tienes que hacer preguntas precisas para tú saber si es espiritual o es de la misma patología. Sí, ahí va, que hay que tener mucho cuidado y tenemos que, para eso está la ciencia, para apoyarnos y tener pruebas que sean palpables, que tú puedas decir, mira, esto es así, yo compruebo que esta persona es un esquizofrénico o como dice aquí el doctor, en su defecto, que sea algo ya espiritual. Pero tenemos que tener mucho cuidado y identificar si tenemos una persona con estos síntomas, llevarla de inmediato a un profesional, ¿verdad? Sobre todo los psiquiatras, que es una rama más, un poquito más desarrollada, relacionada precisamente con el doctor aquí, con la medicina, que son los que realmente son los que medican a los esquizofrénicos, porque nosotros tratamos a los esquizofrénicos, pero de la mano del psiquiatra, es decir, de la manera terapéutica. Nosotros nos encargamos de la parte terapéutica y ya el psiquiatra se encarga de la parte química, o sea, para recetarle los químicos al paciente. Entonces, lo controversial del tema y lo que yo siempre he estado en contra es que hay personas que se adjudican y creen como tener la capacidad de decir, no, esa persona tiene algo espiritual. Y yo estoy totalmente en contra de eso, de que una persona diga, ah, mira, esa persona se le cala un muerto, tiene problemas de que ve visiones, que tiene la capacidad de hacer adivinaciones. Yo no voy con nada de eso, yo estoy totalmente en contra de eso. Ahora, si tú me compruebas a mí que esa persona verdaderamente tiene un problema espiritual, entonces ahí yo te creo. Pero yo particularmente yo me inclino un poquito por la ciencia, lógicamente porque soy psicólogo, entonces no es que yo no crea totalmente en lo espiritual, pero sí siempre me apego y siempre quiero buscar las pruebas y confirmar que una persona realmente tenga o la esquizofrenia o ya un asunto espiritual. Yo soy muy cuidadoso con eso. Hay una cosa que la ciencia siempre trata de predominar por encima de lo que no se ve.
Obvio, el ser humano siempre le va a tener miedo a lo que no ve, porque si no lo ve, ¿cómo se defiende? Pero en este caso yo tengo que salirme del papel de médico y entrar en el papel del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque aparte de médico yo he vivido muchas cosas que tienen que ver con el mundo espiritual. ¿Cómo? Como yo no sufro de alucinaciones, hasta ahora yo no tengo un trastorno de personalidad o tengo un trastorno de delirio, no uso pastillas que tengan que ver con psicodélicos, que son que te ponen a alucinar, te dan psicosis. Gracias a Dios yo soy una persona que no consume alcohol, no fuma, y yo he tenido experiencias fuera de la ciencia. ¿Por qué le digo esto? Porque yo he tenido muchos tipos de experiencias que no lo van a explicar en un libro. Y un profesional no te va a decir, en tal libro de Sigmund Freud está. O en tal libro de Will Hunt, que es el del psicólogo, también no está. Eso no está. Entonces, cuando tú ves un espíritu, que el espíritu, aunque tú no tengas el don y el espíritu se te materializa, eso es cuando el espíritu quiere darse a conocer, quiere darse a sentir que está ahí y tú lo ves. Por más escéptico que tú seas, tú tienes que creer lo que tú estás viendo. Y cuando tú ves preguntas, ¿quién es fulanita de tal cabello, tal físico, así, te dicen, pero esa fulanita falleció hace tiempo. Entonces, ¿qué explicación tiene la ciencia para darme a mí en ese tipo de casos? También, ¿qué explicación tiene la ciencia para cuando se le encarga un muerto que, por ejemplo, mi compañero mencionó? Que es una mujer y en ese cuerpo que se ha poseído ese hombre, cambia la voz, la fuerza, una fuerza descomunal que no la pueden agarrar ni tres, ni cuatro, ni cinco, seis hombres, pida alcohol y la botella de alcohol se la beba como que es agua, donde todo el mundo sabe que a nivel médico, quien se bebe un alcohol de esa manera en que la persona que está encalada se monta, vamos a poner así, y se bebe un alcohol así, sufre una cirrosis hepática momentánea o aguda, vamos a poner, no momentánea, porque momentánea es por el momento y ya pasó, pero una aguda donde el paciente te va a fallecer por la hepatitis alcohólica y por la pancreatitis aguda de una ingesta de alcohol tan agresivamente. Y la persona no cae. La persona controla a 10 hombres, la persona consume el alcohol, no se emborracha, no se embriaga, y tiene una fuerza increíble y tiene la voz como un hombre cuando la que está dentro de ella es una mujer. Por más que tenga trastorno de bipolaridad, por más que tenga el trastorno de bipolaridad, una persona nunca va a sacar fuerza o de trastorno de personalidad, mejor dicho, nunca va a sacar fuerza para eh, tener a su merced a 10 hombres agarrándola para detenerla. Y así son muchísimos casos donde tú tienes sueños, de los sueños te revelan cosas que solamente sabes tú. ¿Dónde está la ciencia para explicar eso? La ciencia no está ahí para explicar eso. Entonces, ese es el problema que la ciencia no entiende. La ciencia debe entender que no todo se puede palpar físicamente, porque cuando uno fallece ya uno no está físicamente. Cuando uno fallece, está espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algo en principio de la materia y la física. La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros salimos de un cuerpo físico a un cuerpo astral. Y el cuerpo astral está formado por electrones. Entonces, todo eso está eh, tratando de desarrollarse, está como si fuera un tipo de ensayo. Pero la ciencia tiene que tratar de entender o terminar de entender que el mundo espiritual es grande. Nosotros creemos en cosas que no vemos porque ese mundo no ha dado razones para creer en ello.
Pero, ¿cómo usted explica que hay personas que se han curado que no van a médicos de enfermedades terminales? ¿Cómo usted calcula, piensa, analiza, estudia que una persona se cura de una enfermedad terminal cuando la persona con enfermedades terminales no mejoran, lo que hacen es que fallecen? ¿Cuántos pacientes ellos han estudiado en un tipo de ensayo que esa paciente se mejoró con tratamiento médico? Porque vamos a poner la ciencia, en ese caso es una terapia médica. Entonces, yo siempre he dicho que la ciencia tiene que terminar de aceptar que hay algo más allá después de la vida. Como hay personas que duran media hora, 2 horas, 4 horas muertos, que el corazón se le detiene, que todo el mundo sabe que médicamente el cerebro no puede durar más de 5 o 10 minutos sin recibir oxígeno porque ya no vuelve para atrás, hace muerte cerebral. ¿Y cómo usted explica a la ciencia que luego de 4 horas ese paciente vuelve a la normalidad y no tiene ningún tipo de daños? Todo eso es espiritual. Que la ciencia quiere buscar una explicación. La ciencia todavía no ha podido buscar una explicación a ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque lamentablemente hasta ahora la explicación que hay es espiritual, de gente que maneja ese tipo de mundo, pero no está avalado. No se hizo un ensayo para probar que es así, porque para avalar un ensayo de ese tipo de magnitud, tienen que haber pruebas, tienen que haber evidencias. ¿Cómo tú evidencias algo que no se ve? Entonces, todo eso cae entre el mundo de la espiritualidad. El amigo mío aquí está recibiendo una llamada y por eso él se tuvo que marchar. Vamos a dar el vivo aquí para ver si retornamos más tarde. Vayan dejando sus comentarios para nosotros saber qué le vamos a responder. Volvió por quien lloraba. Una parada técnica hubo ahí. Eh, Nada, como yo me quedé introduciendo de la parte espiritual, donde le estaba explicando por qué la ciencia tiene que avalar lo que verdaderamente ellos no ven, porque lo que usted no ve, usted no lo puede avalar, pero no significa que no exista. Entonces, eso es igual que las brujas, es igual que las brujerías. Usted no ve una brujería, pero sí existe. Y si usted no ve la Eso es brujería, relativo. si usted no la ve la brujería, no existe para la ciencia, No. pero para uno sí existe porque te perjudica, te va mal en lo que ellos te están haciendo, te causa males en la enfermedad cuando tú vas a los hospitales a hacerte análisis, te dicen muchísimas veces que no y que no y que no, que tú estás bien, que tú Sí, tienes todo bien, entonces está bien, doctor, pero yo lo que digo es, si usted en su mente, si usted se mentaliza que eso le va a hacer daño, es peor. La dichosa brujería entonces se convierte en un mal mayor. Si usted en su mente, si usted se mantiene positivo y aún peor aún, si usted tiene una mente débil, si usted tiene una mente muy débil, si tiene una mente muy débil, es peor. La dichosa brujería entonces le hace aún más daño. A eso que yo me refiero. el problema es que esto no es que si estamos bien o no estamos bien, o que si pensamos o no pensamos, es que verdaderamente te existe. Entonces, usted nunca está embarazado a medio. Si la mujer está embarazada, la mujer no está embarazada a mitad. Pero O que está el embarazo es embarazada palpable. o no está embarazada. Pero Entonces, que el cuando... embarazo es palpable, hay Sí, pruebas del pero que embarazo. la brujería no lamentablemente la brujería no tiene pruebas. ¿Cómo tú pruebas que te hicieron brujería? Eso no se Ahí es que yo ve, voy, no hay eso pruebas. no se persiste, porque te hace mal, te hace efecto. Entonces, aunque tú la creas o no, te hace efecto. Para mí es que la mente es muy poderosa.
Ahí Entonces, es que yo veo la mente es muy poderosa. la gente tiene que entender que hay muchas cosas que usted no ve, pero sí existen. ¿Quién usted vio que puso el sol? ¿Dónde pusieron el sol? ¿Cómo pusieron el sol? ¿Cómo el sol se Bueno, hace movimiento de hasta para translocación y rotación? hasta para los ateos, hasta los ateos dicen que hay un ser superior que fue el que creó todo, un creador. Bueno, pero el ateo significa que no creen en ninguna deidad, en un ente superior a la vida. Entonces, si ellos dicen que hasta ellos permiten creer ese tipo de teoría, pues entonces la cosa va para ellos de mal en peor, Para porque ellos se están admitiendo de que la cosa existe. Ellos se contradicen. Hay un neurocirujano que es encargado de la Facultad de Neurociencia en Harvard, que él era ateo. Él no creía en el mundo más allá de la muerte. Él creía en sus libros que él tenía. Él una vez sufrió un accidente donde él duró 7 días en coma. No, si yo hubiese caso. Y como él duró 7 días en coma, él tuvo la oportunidad de salir del cuerpo. Eso es lo que le llamamos proyección astral o viaje astral. Él, en esos 7 días de coma, él vio todos los medicamentos que le pusieron, todo lo que le hicieron, todo lo que hablaban de él, cómo él iba mejorando, cómo estaba su salud, los familiares que iban. Él mismo se veía. Todo, sí. Él mismo se veía y veía a los doctores y a la familia y todo eso. Pero él no podía No podía hablar porque él estaba como si fuera un alma. En otro nivel. Él estaba en la misma dimensión que nosotros, pero estaba en forma de alma como si fuera un espíritu. Cuando él despertó, él le comentó todos a los doctores. Los doctores se quedaron sorprendidos. Porque como él sí estaba en un coma profundo, porque hay una diferencia entre un coma inducido y un coma profundo. El que está en el coma inducido escucha y entiende. El que está en el coma profundo no escucha, no siente nada. Por más que tú le hables a gente, decir que háblale al oído, que quizá él te escuche. El que está en un coma profundo, el cerebro está totalmente apagado. Okay. Lo que está en un coma profundo es una línea delgada entre la vida y la muerte. No se sabe si Dios echó un chima para allá, usted se va. Si un chima para acá, usted se salvó. Sí. Entonces, yéndonos ya un poquito más al tema de la esquizofrenia, hay un tema muy controversial también, que son los exorcismos. Las personas que supuestamente son poseídas. Hay mucha controversia con esto, porque hubieron casos, sobre todo en Estados Unidos, donde personas murieron por causas de la esquizofrenia. Pero la esquizofrenia no tiene que ver con una persona poseída. Pero claro que sí, hay personas que han confundido una cosa con la otra. Y que la esquizofrenia no tiene que ir con una persona confundida, porque la esquizofrenia... Claro, por la agresividad. La persona... Bueno, pero es que el bipolar es agresivo y no es esquizofrénico. Pero el esquizofrénico va más allá, el esquizofrénico es mucho peor pero que el bipolar tiene una etapa donde sufre alucinaciones igual que el esquizofrénico, porque si el esquizofrénico no se ve... Y ha sucedido con los epilépticos también. No, los epilépticos no sufren. No, yo me refiero a personas que tienen no tienen un nivel de educación muy alto y confunden todas esas cosas. Porque no es lo mismo, tú sabes que en zonas rurales, digo rurales para que las personas de los internacionales no puedan entender. En los campos aquí, hay personas que ven una persona o esquizofrénico bipolar o epiléptico. No, bipolar cuando ven esos síntomas, ellos creen eso, creen que la persona está poseída, no sé si tú me estás entendiendo. Sí, pero eso son creencias de ellos, pero a nivel, vamos a ponértelo de ciencia, eso son cosas, son muy diferentes. Pero, por ejemplo, mira, el poseído te habla, eso lo estaba yo explicando ahorita cuando tú estabas para allá en la llamada. El poseído te habla de otra forma, tiene una fuerza que tú no sabes de dónde te la sacaste. Te puede decir cosas de tu futuro, te puede decir cosas de tu presente, quién te está haciendo daño, quién no te está haciendo daño, que te pueden hacer muchísimas cosas. El poseído, cuando está poseído por un demonio, poseído hablas diferentes lenguas. Si tú hablas español a pura dificultad, no creas que tú hasta se burlan. Va a hablar de que inglés, o va a hablar francés, o va a hablar latín,
que las personas que estudian latín duran años y años y años aprendiendo esa lengua. Para que tú de un momento a otro hables latín sin tú haber estudiado latín. Entonces, son muchas causas que las personas que son poseídas y más por demonios manifiestan muchas cosas. Fuerza, pueden hacer la levitación, pueden levitar. Cuando Sí. todavía aquí no hay personas que levitan. Una persona normal no puede levitar, no puede No. romper la gravedad. Ellos sí lo hacen. No puede hablar el latín. No te pueden predecir el futuro o decirte cosas que van en el futuro, porque una gente normal muy difícil lo haga, a menos que no sea un medio, un clarividente que vea parte de tu futuro. Pero un poseído por demonio te dice muchísimas cosas que tú no quieres saber. Tú me dijiste que hay poseídos también que son poseídos por los demonios sexuales que enamoran a los hombres Sí, y, puede y, ser, y sí. tienen una conducta Ya esos son sexual. otro tipo de posesiones, pero por ejemplo, Sí. cuando los demonios quieren hacer daño para que no lo saquen, hacen de todo, te confiesan cosas tuyas, privadas, que tú haces. Son muchas cosas que la gente no entiende, porque más allá de la ciencia, hay muchísimas cosas que la ciencia ha tenido que ir aprobando y dar el veredicto. Porque por Sí, más que ellos quieran luchar contra la ciencia, no van a poder. exacto. ¿Cómo usted Pero, me explica, como le estaba diciendo ahorita, cómo usted me explica que una persona que tiene un cáncer terminal y lo cura, por ejemplo, un tipo curandero a través de una energía, y esa persona iba al médico y el médico, lo más importante del tema, el médico le dice que ya ella va a morir en 3 meses, y esa persona va donde otro tipo de persona que supuestamente es un guía espiritual, vamos a poner supuestamente porque vamos a darle beneficio de la duda, y es una persona con medium, con la habilidad de sanación, y te cura. Y cuando tú vas al otro día, te haces una biopsia o un examen y tú no tienes cáncer. ¿Cómo la ciencia me explica que un cáncer va a desaparecer de un día a otro? En etapa terminal, etapa 4, que el cáncer no tiene reversa, el cáncer no tiene cura, lo mandan para su casa a tomar medicamentos paliativos para el dolor hasta que usted fallezca. ¿Cómo usted me explica eso? no, la ciencia, hay casos que la ciencia no puede explicar. Por ejemplo, los milagros, la ciencia no puede explicarlo. Incluso hay muchos médicos que han tenido que admitir ellos mismos, yo no tengo explicación de esto. Lo único que me queda decir es que es un milagro. Porque cómo es posible que una persona, como tú dices, con cáncer terminal ya, que está desahuciado ya, que lo mandan para su casa ya, está con sus familiares, de repente, de la nada, sí, de la nada, llega donde el médico y se chequea de nuevo, se hace los análisis, y en los análisis, en las analíticas, no sale absolutamente nada, sale la persona totalmente curada. Entonces son cosas que, por lo menos desde el punto de vista de la ciencia, nosotros como científicos, no podemos explicar. Ahora, sí se han dado casos de personas no que se sanan, sino que, por ejemplo, hay personas que la diagnostican con VIH-Sida, o antes de diagnosticarlo, antes de eso, no saben que tienen el VIH y viven una vida totalmente normal. Entonces, al momento de enterarse que tienen el VIH, ¿qué pasa? Que su mente caen en la depresión y en sí lo que hace que los síntomas se manifiesten y se presenten es la misma depresión. Cuando la persona se entera, inmediatamente la salud totalmente le cambia radicalmente, porque su mente dice en el momento, cónchale, pero yo me voy a morir. Y ahí mismo empieza la depresión, empieza a pensar, cónchale, pero yo estoy enfermo. Entonces, la mente, por eso yo insisto, la mente es muy poderosa. Y tenemos que aprender, hay una línea muy delgada entre lo que es la ciencia y lo que es lo espiritual. Tenemos que aprender a identificar muy bien y tener mucho cuidado y comprobar todo lo que nosotros analizamos, todo lo que investigamos, hay que comprobarlo y tener pruebas fehacientes de todo lo que tenemos. Yo no digo que no, que las manifestaciones espirituales son reales, no digo que no, pero también tenemos que tener mucho cuidado con personas sinvergüenzas que se aprovechan de personas ilusos y personas que quizás no tengan un nivel de educación muy adecuado. Se aprovechan de esas personas. Por ejemplo, hay brujos que se hacen pasar por supuestos brujos, que yo he hablado mucho contigo de ese tema, porque me da coraje el ver cómo personas son engañadas por supuestos brujos, que no son brujos nada, son charlatanes que se aprovechan de personas inocentes, que incluso
Tú sabes que me han dicho a mí que hacen los brujos. Ellos tienen personas que trabajan con ellos, que van a los zafacones de las casas, buscan toda la información personal tuya de una factura que tú compraste, de tu tarjeta de crédito. ¿Y qué hay ahí? Toda la información tuya. Averiguan tu dirección, averiguan tu nombre, investigan si tú viajas, si no viajas. Cuando tú vas donde el brujo, ¿qué te dice el brujo? Usted es fulano de tal, usted viaja. Cuando tú ves que el brujo te dice todo eso, tú dices, wow, pero este brujo es genial, es un genio. ¿Y cómo él sabe que yo viajo? ¿Y cómo él sabe mi nombre? Este hombre sabe de eso. Entonces, señores, tenemos que tener mucho cuidado con esos charlatanes. Sí, es para todos los charlatanes, pero son nada más brujos. Hay gente que son vendedores y son charlatanes, gente que son médicos son charlatanes. Exacto. Hay muchísima gente que se hacen pasar muchas cosas, pero el punto no es ese. Porque una cosa es comprobado científicamente y otra cosa que son unos charlatanes que son comprobados físicamente, no científicamente, físicamente. Pero es lo que yo siempre he dicho. La gente busca evidencia, prueba, porque es para como para contradecirte, pero lamentablemente en ese tipo de casos no hay pruebas. Por ejemplo, miren lo que me dijo el amigo Zacatecas, que ya él ha salido en estos videos. Él fue el que me grabó en el video pasado. Y precisamente un día después de nosotros estar en el cementerio, él fue bueno, su labor, porque su labor es 365 días al año. Él estaba allá, estaba enterrando a una persona que tenía síndrome de Down y antes de entrar a la caja, la persona que falleció se le subió a la hermana. Lo primero pide agua, lo primero que pide agua porque la hermana se desmayó estando totalmente normal. Luego que la están parando, ella no abre los ojos, pero sí está abriendo y está pidiendo algo. Pero ella ya no tiene la misma voz. Ya había cambiado. Ya ella está adoptando la forma que tenía el muchacho cuando estaba en vida. Y ellos comenzaron a hablar con él porque el papá, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, el papá le dijo inmediatamente, fulanito, ¿qué tú quieres? Ya yo sé que eres tú. Oigan cómo el ser humano está adaptado a ese tipo de cosas y ya sabe lo que le puede hacer. Porque como una persona tiene la facultad de saber que esa persona que está dentro de la hija que está viva es el fallecido que va a entrar al nicho. Y él le dijo, fulanito, ya yo sé que eres tú que estás ahí. Dime, ¿qué tú quieres? Y quien duró como media hora hablando con ese fallecido fue el hijo, fue el padre. Que desde donde lo estaban enterrando, él no se dejó enterrar. Tampoco. Me dice el amigo que él agarró la caja y la sacó para afuera. Él dice, a mí no me van a dejar aquí en el cementerio. ¿Cómo usted explica eso? ¿Cómo una mujer coge la caja que ni un hombre, el hombre más fuerte del mundo, no puede levantar una caja de muerto el sol? Sí, bastante pesado. ¿Cómo lo hizo? Y él agarró y sacó la caja a él. Y dijo, a mí no me van a dejar enterrado aquí. Oh. Pero esa persona estaba muy apegada aquí, a la vida, terrenal, a la terrenal. vida. Estaba súper apegada. O también se ha dado, como ha pasado en otros casos, hay personas que tienen cosas pendientes, problemas por resolver. Quizás no le pidieron perdón a alguna persona o otras personas no perdonaron Es que simplemente hay personas que no terminan de aceptar que murieron. No es que a veces tengan personas pendientes. Porque dime, ¿qué va a hacer una persona con síndrome de Down? ¿A qué le va a deber? ¿A qué le va a pedir perdón si son personas que no tienen uso 100% de eso? Entonces, esa persona no se había acostumbrado a que ya había muerto. Entonces lo que hizo fue que intentó volver en un cuerpo vivo, porque eso se puede. Exacto. Eso se puede. Él puede entrar a un cuerpo vivo, pero lo que no puede quedarse. Pero en algún momento esa persona tiene que aceptar que ya... Pero ¿cómo se hace ese momento de transición? Tú tienes que hablar como él habló, con ese espíritu, hacerle misa,
oraciones, o no mismo una oración, usted le puede hacer una oración en nombre de él. La Puede luz. prenderle vela para que se vaya y para que te, Para que y pueda hablarle en esa oración, aunque usted no lo vea, hablarle. Fulanito por su nombre, ya tú falleciste, vete a descansar, que ya este no es tu mundo era lo otro y ya tú falleciste, vete a descansar. Le dejan esa vela, le dejan el vaso con agua y él se va a ir. Pero Sí. cuando él entienda, no cuando uno quiera. La gente cree que es fácil, no es fácil. Cuando usted fallece de este mundo, porque la gente entiende que cuando muere y que se le borra su memoria, no. Cuando uno muere con la misma memoria, con los mismos recuerdos Ese y es otro con tema todo muy lo que tú hacías controversial. en tu vida. Entonces esa persona cuando muere no asimila que ha muerto porque tiene un alma y tiene un cuerpo pero astral. Y ellos te ven como si fuera un mundo físico, porque yo te veo en un mundo físico. Y ellos se sienten normal. Exacto, ellos se sienten Ellos se como si sienten fueran. igual como si La estuvieran única vivos. diferencia es de que tú no lo ves, pero ellos sí te ven. Exacto. O sea, ellos no te ven, pero tú sí lo ves. Escúchame. Pero Eso es. por Entonces, eso es tú te que, desesperas porque ellos no te ven, pero sí, tú sí. Y tú dices, yo estoy aquí. por eso es que entonces ellos buscan la ayuda de medios para poderse Cualquier manifestar. tipo de manifestación en sueño, o se le aparece en físico a Mueven veces. objetos. Si tienen mucho poder, se le aparecen en Sí. físico. Si no tienen mucho poder, se le aparecen en sueño. Y le dicen esto, y esto. Pero todo eso es fuerte y existe, porque pasó hace 2 días atrás. Yo me lo perdí porque no quise ir al cementerio ya a las 6 de la tarde. Tengo un motor, el motor no tiene luz y no iba a salir tan tarde. Aunque normalmente si es por los lados él siempre salgo, pero él no me llamó. Si hubiese ido, hubiese grabado eso, hubiese quedado aquí el video para la página, donde esa persona sí está poseída. Entonces, hay evidencias, hay muchas cosas. El exorcismo de Emily Rose es uno de los casos Más más conocidos. grande y más conocido que la ciencia tuvo que afirmar que sí. Sí. No, El no sacerdote le no quedó de pudo con otra. ella porque eran 6 clases de demonios diferentes. Y uno de los demonios le llama Legión. No eran 6, eran mucho más, porque Legión se habla de miles. Y el último que lo poseyó, o la poseyó a ella, fue Lucifer. Ya no la iban a soltar. Qué Y más el fuerte. pastor oró y no pudo hacer nada. O no pastor, porque pastor es la iglesia evangélica, sacerdote de la iglesia católica. No pudo con ella. Pero ¿qué pasa? Emily Rose, la película se llama Emily Rose, pero la muchacha no se llama Emily. La muchacha se llama, tiene otro nombre y creo que es rusa. La muchacha tenía una misión angelical. ¿Por qué angelical? Porque ella escribió una carta de que aunque los espíritus o los demonios que estaban en su cuerpo la mataran, a ella la Virgen María y Dios la estaban esperando en el cielo. Busquen esa historia, busquen esa película porque Sí, es bueno que la vean. ella Muy buena. dejó, y eso pasó en vida real, ella dejó una carta redactada que era la Virgen María y Dios que la estaban esperando y por eso la pusieron a sufrir así. Aunque la llevaron, se la llevaron físicamente, porque la gente dirá, ay, yo quiero ser muerto para yo irme con Dios. Muerto. Primero aquí y después lo que uno vino. Que después que uno muera, bye bye, pero mientras tanto uno está aquí que uno goza. Claro. Entonces, el propósito de ella era un propósito, vamos a poner, profetizado, porque antes de ya morir, ella dejó una nota como que la Virgen María se le había dicho que todo iba a pasar, que todo iba a estar bien. Y no me acuerdo 100% de lo que decía la carta, pero sí tenía que ver con algo ya espiritual y de lo espiritual alto. Que aunque Lucifer la mató, porque hay una cosa que tienen que entender, cuando un demonio mata a una persona, esa alma de esa persona
va para el demonio. Sí, por eso que lo hace sufrir tanto. Entonces, cuando ella murió, ella pensaba que ella se iba a ir para el infierno, porque el mismo Lucifer fue el que la vino a buscar en persona. Entonces, ella redactó una carta que le hizo redactar la Virgen y le estaba diciendo que aunque ella muriera, ella se iba a ir para el cielo porque ese era el propósito o la misión que ellos le habían puesto a ella. O sea, que ella estaba sana y salva, aunque muriera, pero su espíritu iba para el cielo, no iba a volver no iba para el infierno. Pero ella pasó una travesía y la muerte no fue por posesión, la muerte fue por desnutrición severa. ¿Pero era por qué? Porque los demonios no la dejaban comer. Los demonios no la dejaban comer. La perturbaban constantemente. Los demonios la vivían y no se salían, porque es que el demonio no se sale y que vuelve y entra. El demonio se queda ahí. El demonio no necesita comer, no necesita beber agua. El demonio no necesita nada de eso. El demonio lo que quiere es tu alma. Eso es lo que él quiere. Y hasta que tú no estés muerto, tú no se la puedes dar. Las almas son muy valiosas para él. Entonces, ese caso fue un caso fuerte donde la ciencia tuvo que comerse sus libros porque no había forma de cómo explicarlo y tuvo que decir que sí, que eso pasó. Sí, sí, definitivamente. Sí. Y hay muchos casos más que también pasaron en vida real y la ciencia tuvo que decir que sí, que cómo fue que pasó eso. Súmale a casos que no han sido publicados, porque hay muchísimos casos que se dan, Que no ha sido publicado. que se dan a diario que no se publican. Por eso nosotros nos motivamos a hacer investigaciones. Ojalá que tengamos la oportunidad de dar con un caso de Por ejemplo, miren la persona que él está tratando de conseguir que murió y volvió a la vida. ¿Cómo usted explica eso? ella, para darle un pequeñito de adelanto, lo que ella me explicó en una ocasión, que ya a ella la llevaban en la ambulancia, en el ataúd, porque aquí se usa que a veces lo hacen así, por cuestiones económicas, a veces utilizan la ambulancia para trasladar un cuerpo. Y ella iba en la ambulancia, ella se sentó en la ambulancia, estando ya declarada muerta, por los médicos estaba declarada muerta. Y ella se sentó en la ambulancia. Y dime tú, ¿qué tú crees que pasó con los que iban manejando la ambulancia? Se vuelve un desastre. Ya tú sabes, frenaron, ¿qué es lo que está pasando? Los familiares se sorprendieron, llegaron a la casa con ella sentada en la ambulancia. Los familiares cuando abrieron esa puerta, que vieron a esta muchacha sentada ahí, porque ellos sabían que ella había muerto. Ya tú sabes el susto. Muchos se fueron de ahí, salieron corriendo. La única que se quedó ahí fue la mamá de ella. ¿Qué es lo que está pasando? Pidiendo una explicación, qué fue lo que pasó. Y ella me explicó a mí que ella subió al cielo, ella fue al cielo, y le dijeron que todavía no era su momento, y que ella tenía muchas cosas que hacer aquí. Y antes de ella pasarle eso, ella no vivía de una manera espiritual, ni asistía a la iglesia, ni nada de eso casi. Y después de eso, ella se convirtió en predicadora de la iglesia, y actualmente tiene un grupo de oraciones y que le rezan especialmente a los enfermos. Y en las oraciones que ella está, se han curado muchas personas, que tú estás hablando de eso, de las curaciones, y en ese grupo de ella se han curado muchas personas de muchas enfermedades. Es un pequeño adelantito, pero ella, cuando yo logremos conversar con ella, ella le va a explicar de una manera detallada de todo lo que sucedió. Sí. Pero entonces, ¿verdad? ¿Y cuándo es que esa persona? ¿Todavía no te ha dicho cuándo es que? No, estoy esperando que ella me avise, sí, para ir a su casa a hacer la entrevista. Bueno, nada, pues hasta aquí lo vamos a dejar. En caso de que tengan algún comentario, vimos que se entraron una o dos personas. No sé por qué no apoyan los en vivo, porque aquí hay casi 2.100 personas en la página y no apoyan los en vivos, nada más entran uno o dos. Se necesita que apoyen los en vivos, tanto así como estamos aquí, y más también para cuando vayamos para ese tipo de lugares, porque no siempre van a ser cementerios. Van a ver que hay veces que uno vaya a casas. Estamos tratando de conseguir una clínica donde fungió como hospital y clínica a la misma vez, que fue la primera aquí en Moca, se llama la doctora Alfonseca. Vamos a tratar de ver si podemos conseguir el acceso a ella. Y ahí también vamos a tratar de hacer un en vivo.
porque se supone que nosotros estamos tratando de llevarle contenido a ustedes, pero ustedes no están apoyando, porque no lo vemos conectándose en los en vivo, ni compartiéndolo, ni comentando. Entonces, a veces eso desanima, pero nosotros, la misión de nosotros es seguir hasta que la página llegue hasta cierto punto y nosotros poderle sacar provecho. Mi gente, ya ustedes saben, suscríbanse, coméntenos, sigan el canal de Relatos de Ultratumba, ya ustedes saben, no se pierdan ahí, suscríbanse, denle like y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Ya ustedes saben, hasta la próxima y cualquier cosa lo dejan en la caja de comentarios y nosotros les respondemos cuando veamos su comentario. Hasta la próxima entrega.